Hola, querido niño del Centro Internacional de Avivamiento Ministerio CIA, te saluda tu maestra Laura y en esta hora quiero desearles a todos los niños de nuestra iglesia, quiero decirles de que Dios los bendiga mucho, que Dios los ama y que esperemos cada día en el Señor. En esta oportunidad vamos a hablar de un mensaje muy especial y es acerca de la obediencia, porque yo tengo que aprender a obedecer y a hacer caso. Hacer caso significa obedecer a lo que me dicen las autoridades. Quiere decir que cuando mi papá o mi mamá me dan una orden, yo entiendo que es buena para mí y como es buena para mí, yo debo cumplir lo que mi papá, mis maestros, mis maestras y todas las personas que están a mi alrededor, que están que están cuidando de mí, hacer lo que ellos me dicen porque es para mi bien. En esta oportunidad, para hablar de la obediencia, vamos a hablar de un personaje muy especial en la Biblia y se trata del profeta Jonás. El profeta Jonás, Dios lo mandó a decirle un mensaje a un pueblo, al pueblo de Nínive. El pueblo de Nínive se caracterizaba porque ellos no le hacían caso al Señor y estaban haciendo todo lo que no le agrada a Dios. Entonces Dios les quería decir al pueblo de Nínive que se arrepintieran de sus pecados y que se sometieran a la voluntad de Él. Entonces Jonás estaba entre obedecer y no obedecer al Señor. Entonces, como Jonás no quiso hacer caso a la voluntad de Dios, se fue a otro pueblo diferente a través de una barca. En ese momento, cuando Jonás estaba en la barca, se formó una gran tormenta, y los hombres que estaban en la barca se habían asustado porque sabían que eso no era normal. Las personas que estaban en la barca, por medio de su gran impresión y asusto, comenzaron a clamar. Pero ¿qué sucedió en ese momento? Que Jonás sabía perfectamente por qué esa tormenta había sucedido. Él se había dado cuenta que todo eso pasaba por su desobediencia. Y él le dijo a los hombres de aquella barca que la tormenta se estaba ocasionando a causa de que él no quería obedecer a Jehová. En ese instante, Jonás le dijo que lo tiraran al mar para que la tormenta cesara. Los hombres se asustaron porque no querían hacerle caso a lo que Jonás estaba diciendo. Pero Jonás les dijo que era por la voluntad de Dios que eso debía suceder. Entonces los hombres arrojaron a Jonás al mar y le pidieron a Dios perdón y que la sangre de Jonás no se derramara sobre sus vidas. En ese momento, por la misericordia de Jehová, un pez grandote, demasiado grande, se tragó a Jonás. Y cuando Jonás estaba dentro del pez, comenzó a clamar a Jehová. Cuando él clamó a Jehová, le pidió perdón a Dios, que quería arrepentirse y que quería cumplir lo que él había dicho. Aconteció que en ese momento, cuando Jonás terminó de clamar a Dios, el pez se acercó a la orilla y lo vomitó en tierra. Entonces Jonás se dirigió a la ciudad de Nínive para que se arrepintieran y comenzó a dar el mensaje que Dios desde un principio le había dicho que le dijera a las personas. En ese momento, cuando Jonás le predicó a la ciudad de Nínive, las ciudades de Nínive se arrepintió de los pecados y comenzaron a obedecer a Jehová. ¿Qué me da a entender esta enseñanza? Esta enseñanza me da a entender, querido niño, a que yo tengo que ser obediente, a que yo tengo que obedecer y que tengo que cumplir la voluntad de Dios. Estamos en un momento en el cual es muy importante que nosotros avancemos y obedecemos al Señor. Por eso es importante que nos quedemos en casa, porque es lo que nuestra autoridad superior, el gobierno, ha dicho a nuestra vida. Por eso es importante que desde ahora tú tengas en cuenta que tenemos que obedecer a Dios, que tenemos que cumplir su voluntad y que tenemos que hacerle caso a nuestros papitos y nuestras mamitas. Esto quiere decir que si nuestros papitos o mamitas nos dicen que no hagamos algo, es mejor que no lo hagamos y seamos unos niños obedientes a la presencia de Dios, porque somos unos niños que amamos al Señor, y hacer todo conforme a lo que ama Jehová. En esta hora yo te invito a que cierres tus ojos ahí en tu lugar y hagas una oración diciéndole a Dios: Señor, por favor te pido, enséñame a ser un niño obediente, un niño que quiera hacer tu voluntad, un niño que se ajusta a lo que tú quieres, Señor. Quiero cada día aprender a ser obediente, quiero cada día aprender, Señor, a hacer caso, a obedecerte a ti, a mis papás, a mis tíos, a mis maestros y a todas las personas que me quieren y quieren el bien para mí.
Te doy gracias, Dios, porque a pesar de todo tenemos tu misericordia. Te alabamos y te bendecimos. A ti, Dios, que eres maravilloso. Y ya sabes, querido niño, la importancia de la obediencia. Así que tenemos que obedecer al Señor. Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios, por eso al mar profundo la gente lo tiró. Y vino un pez muy grande y ¡blup! Se lo tragó, porque no le hizo caso a la palabra de Dios, porque no le hizo caso a la palabra de Dios. Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios, por eso al mar profundo la gente lo tiró. Y vino un pez muy grande y ¡blup! Se lo tragó, porque no le hizo caso a la palabra de Dios, porque no le hizo caso a la palabra de Dios. Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios, por eso al mar profundo la gente lo tiró. Y vino un pez muy grande